Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo, bienvenidos a Sonidos de Psicología, un podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Y bienvenido, Álvaro. Muy buenas, Julio. ¿Qué tal? Bueno, estamos muy emocionados porque empezamos Hablemos de... En este caso hablemos de sexualidad y vamos a traer un montón de cosas, ¿verdad? Así es. Hoy, 18 de junio, el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid ha inaugurado el nuevo proyecto Hablemos de Sexualidad. Este es el tercer proyecto que organiza el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid bajo el paraguas Hablemos de, que involucra un montón de actividades, charlas, mesas redondas, actividades de divulgación, como va a ser este programa y muchos otros proyectos de divulgación que iréis pudiendo encontrar en nuestras redes y en la web, para acercar diversas áreas de la sociedad y de la vida que la psicología tiene impacto, pues a esa misma sociedad, explicarla, traerla y hacerla accesible a todo el mundo. La primera parte, que la podéis encontrar tanto en la web como en nuestros programas, fue Hablemos de Suicidio. La segunda parte, el año pasado, fue Hablemos de Soledad no deseada. Y este proyecto va a hablar sobre la sexualidad. Dentro de este paraguas vamos a tener entrevistas con múltiples expertos, ponencias magistrales de esos expertos en programas en los que ellos mismos, sin que nosotros les molestemos a veces con preguntas incómodas, nos den su explicación sobre diversas temáticas, y análisis de artículos, que es con lo que queremos empezar el proyecto, porque como siempre defendemos, la psicología sin la ciencia detrás no es nada. Así que hoy empezamos con uno de los artículos publicados en la revista Clínica y Salud que edita el propio colegio. ¿No es así, Álvaro? Eso es, pues sí, muy bien explicado. Vamos a traer un montón de cosas y vamos a empezar con un artículo, digamos que puede ser la puerta, ¿no?, a esos comportamientos de sexualidad que podemos entender como peligrosos, ¿no?, que podemos entender como, digamos, comportamientos que tenemos que tener atención, ¿no?, desde el punto de vista de la psicología, no solo desde la psicología clínica, sino desde todas las ramas, ¿no?, como siempre venimos diciendo, y traemos efectivamente un artículo que habla de la prevalencia del uso problemático de Internet en adolescentes españoles. Vale, cuando hablamos de uso problemático de Internet, entendemos que puede ser dentro del tema de la sexualidad, pues la aproximación a la pornografía o a ciertos tipos de contenido sexual que quizás no está adaptado a la edad de la persona, o que quizá muestran violencia u otro tipo de información que quizá no queremos que las personas, y sobre todo los adolescentes y los niños, tengan acceso, ¿no? Pero en sí, ¿qué es el uso problemático de Internet? Porque será algo más que solo lo orientado a sexualidad. Claro, eso es como efectivamente la consecuencia de ese uso problemático, ¿no? Y nosotros queríamos, hablar sobre este uso problemático porque nos parece importante, como decíamos, como esa puerta, digamos que es un comportamiento caracterizado por una preocupación excesiva, ¿no?, a conectarse a Internet. Todos sabemos que, bueno, especialmente entre los adolescentes, hay esa necesidad a lo mejor de estar continuamente conectado, ¿no?, incluso mirar el móvil a casi todas horas, incluso en el colegio, en institutos, ¿no?, o incluso pues dejar de dormir, ¿no?, dejar de comer, ¿no?, para estar, digamos, mirando el teléfono, ¿no? Entonces, efectivamente, pues esto lleva a uso excesivo de redes sociales, juegos en línea, apuestas y, como no, también visualización de la pornografía, ¿no? Entonces, entre las consecuencias, pues efectivamente podemos tener problemas de salud mental y física que lleven a trastornos afectivos o de ansiedad, y en este caso estos autores, bueno, nos dan un poco unas cifras que vamos a ir comentando que yo creo que son interesantes. Con este artículo ni los autores ni nosotros hablando sobre este estudio
planteamos la idea de que el uso de Internet sea negativo para nada y menos para los adolescentes, para los que muchos el Internet es la puerta de acceso al conocimiento, a creación de nuevas redes sociales y a un montón de cosas súper positivas para su desarrollo. Sí que su uso tiene que ser mediante una educación, una vigilancia y una docencia sobre cómo es correcto usarlo por parte de pues, los adultos responsables. Efectivamente. En este caso, ese uso problemático del que hablamos, pues el estudio incluye una muestra de casi 2.000 adolescentes españoles, ¿no? Con una media de 15 años más o menos, bastante equilibrado entre chicos y chicas, ¿no? Y lo que sorprende quizás es que ese uso problemático de Internet es relativamente común, con una prevalencia que va desde el 6,5% hasta el 31%. Julio, por ejemplo, el 33% de los adolescentes que usan Internet con frecuencia lo utilizan cuando se sienten deprimidos y un 28% lo usan para escapar de sentimientos negativos, ¿no? En especial parece que las mujeres, las adolescentes, puntúan un poco más alto, ¿no? En este uso por estrés y además puntúan un poquito más alto en este uso problemático del Internet. Vale, entonces lo que estos autores parece que encuentran, ¿no?, es que hay un porcentaje bastante grande de los adolescentes españoles que cuando se encuentran en situaciones normales pero desagradables o hasta excesivamente desagradables, su estrategia de gestión emocional es recurrir primariamente pues al dispositivo móvil o al uso del ordenador, ¿no? Entendemos que por disponibilidad, al fin y al cabo, pues si tú para gestionar el malestar tienes como herramientas varias, la lectura, el hacer deporte, el hablar con amigos y el ver una película, y resulta que el hablar con amigos, la lectura y el ver una película lo puedes hacer desde el mismo dispositivo, que además lo tienes ya en la mano o en el bolso, pues claro, es que es muy fácil que se use de manera excesiva, ¿no? Efectivamente, tú lo has dicho además, que este uso, ¿no?, problemático del Internet está relacionado con una baja regulación emocional, o más bien, en vez de baja, una regulación emocional que no es tan sana, ¿no?, en teoría, como lo sería en condiciones normales, ¿no? Y, por ejemplo, genera interferencias en la vida diaria, como estabas comentando. Un 7,9%, por ejemplo, pensaban en Internet cuando no estaban conectados, o un 8,5% prefieren utilizar el Internet antes que pasar tiempo con los demás. Pero tengo una pregunta, es decir, este estudio se ha hecho con adolescentes españoles, con una muestra bastante grande. Al final 2.000 adolescentes es un nivel de muestra lo bastante grande como para que podamos extrapolar ciertos resultados. Pero bueno, España es una cultura pues muy diversa, con mucha interculturalidad. Entonces, estos autores mencionan otros estudios u otros datos que tengan en cuenta otras variables, como variables culturales o la edad, ese tipo de cosas. Sí, efectivamente, porque además, siempre lo traemos que para entender los datos, ¿no?, hay que tener contexto, ¿no?, y también poder comparar, ¿no?, con otro tipo de datos y con otro tipo de estudios. Y sí que, por ejemplo, vemos como en Europa esta prevalencia de este Internet problemático, entre comillas, es entre un 5 y un 15,2%, y en Asia, por ejemplo, vemos que esta prevalencia varía entre el 2,5 y el 26,8%, ¿no? Vemos que hay un poquito más, ¿no?, en el continente asiático. Realmente, digamos que vemos esas consecuencias de regulación emocional, esas consecuencias, esas interferencias en la vida diaria, y uno, pues bueno, se pregunta, efectivamente, como decías tú, ¿hay más variables? Pues, por ejemplo, la edad, ¿no? Parece que los adolescentes más jóvenes tienen más problemas con el juego, medios de transmisión y redes sociales, mientras que hombres jóvenes que tienen un poco más de edad ya, acceden a través de este Internet problemático a juegos, apuestas y, como hemos empezado hablando al principio del programa, visualización de pornografía, ¿no? Aparte, visualización de pornografía que no siempre es no solo lo que podemos entender como pornografía creada por estudios mediante los sistemas de películas o vídeos porno, sino que además con los últimos años estos datos pueden generar un panorama un poco amenazante, ¿no? Porque en los últimos años hemos visto cómo se han ido desarrollando inteligencias artificiales que son capaces de crear vídeos
con caras de gente y hacer vídeos falsos, lo que se llama fake, de deepfake, este tipo de, claro. de creaciones en las que tú puedes acceder a pornografía de gente que en realidad no ha hecho un vídeo de pornografía. Entonces, ¿cómo pueden los adolescentes aprender a separar pues un aprendizaje y una sexualidad y el otro tipo de peligros, un desarrollo sano con este acceso tan fácil a ese tipo de información? Claro, efectivamente, es lo que estabas comentando, ¿no? Que al final ese uso problemático conlleva accesos, ¿no? A ver ciertas cosas, ¿no? A ver por ejemplo, ciertos tipos de pornografía que en ningún caso sustituyen a una educación sexual normal, ¿no? A ver efectivamente, digamos, vídeos u otro contenido, ¿no? Para que quizá no es adecuado para su edad en ese sentido, ¿no? Porque sabemos que estos adolescentes son muy jóvenes también. Y bueno, pues digamos que sí que se indican, estos autores, por ejemplo, indican una propuesta por la detección temprana, ¿no? Implementar estrategias para la detección temprana de este uso problemático del Internet durante la adolescencia e incluso programas de prevención escolar, ¿no? Que estén relacionados con esto. Es decir, cuando, y ya quizá esto es más nuestro, pero cuando quizá esos adolescentes accedan a Internet, porque obviamente van a acceder y obviamente no se trata de eliminar el Internet, ni mucho menos, sí que tengan información suficiente acerca de la sexualidad como para no tener, ¿no? que acceder o tener esa visión crítica, ¿no? Cuando se encuentren ese tipo de contenidos por Internet, cuando lo vayan a utilizar, que lo van a utilizar. Y, por supuesto, ser capaz de regular tanto su uso como sus emociones, ¿no? Y ser capaz de encajar todo eso de una manera sana y estable. Es decir, la sexualidad y los estímulos sexuales, como muchos otros estímulos, se pueden asociar muy fácil a una mala gestión emocional, a una gestión problemática de las emociones, a una gestión problemática del estrés, a estrategias de afrontamiento inadecuadas muchas veces. Y el hecho de que este estudio y estos autores nos ayuden a ver cómo los adolescentes, un porcentaje significativo de ellos, tienen un uso de Internet que facilita este tipo de coping mechanism, de estrategias de afrontamiento, pues señala un punto en el que la prevención juega un papel fundamental que iremos abordando en próximos programas de Hablemos de Sexualidad. Efectivamente, porque en próximos programas vamos a traer un montón de aristas, ¿no? De este tema. Pero bueno, queríamos empezar por aquí, ¿no? Como sabemos que es una de las puertas que utilizan los adolescentes a explorar la sexualidad, este uso problemático de Internet, y queríamos poner el foco en este primer programa en esta detección temprana y en esta prevención que nos parece tan interesante. Pues muchas gracias, Álvaro, muchas gracias a todos los que nos estéis escuchando y quedaros para más programas, más Hablemos de Sexualidad y más divulgación y ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.